Cuando empiezas tú a desear estar más en el trabajo que en la casa, pues ahí es donde se empiezan a abrir puertas que no se deben abrir. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a la tarde con Ana Garzón. El día de hoy les tengo una gran invitada que ya conocen. El día de hoy es el día más esperado porque yo sé que muchos de ustedes han estado esperando esa entrevista y esta vez es la segunda parte de la entrevista con Dariana Zuluaga. Bienvenida nuevamente al set. Gracias, Ana, de verdad estoy muy emocionada por estar aquí. Ay, yo también ya está nerviosa. Sí. Bueno, Dariana, nosotros habíamos quedado en la situación que estaba pasando con tu bebé en ese entonces, que fue una infección que tenía Mateo. ¿Qué pasó después de todo eso? Bueno, pues realmente fue un momento muy difícil como madre y yo creo que ahí fue donde realmente uno se da cuenta que uno por sus hijos lo da todo, no importó la situación que como padres estábamos peleando todo el tiempo. Yo creo que ahí se olvidó, ahí lo único importante fue nuestro hijo. Claro, el bienestar. Fue muy duro porque realmente, pues así sea una hospitalización, uno como mamá o como padre se preocupa, y Mateo entró a cirugía. Sí. Mateo le tuvieron que hacer una cirugía porque, como lo dije anteriormente, era algo grave. Fue un diagnóstico de artritis séptica, que en ese momento para nosotros eso era algo súper extraño, pero es una infección en el hueso, que si eso hubiese avanzado más, el niño podía perder hasta su pierna. O sea, imagínate uno como papás que le digan eso, o sea... Claro, no, la angustia. Entonces, nada, fue un tiempo realmente de llenar de amor a Mateo como padres, y ahí fue donde yo empecé a ver un cambio en mi esposo, porque yo decía, pero, o sea, ya me empezó a hablar bien. O sea, las personas que estaban a nuestro alrededor, yo creo que decían, uy, ese señor ama a su esposa, pero sí, nadie sabía que en realidad nosotros nada. Y él llegaba, me llevaba desayuno, me llevaba almuerzo, me llevaba cena, empezó a estar súper pendiente. ¿Y tú en ese momento qué pensabas cuando él empezó a hacer todo eso y viste como ese cambio de actitud contigo? Bueno, pues yo realmente recordaba el hombre que era él cuando estábamos juntos, porque él siempre tenía eso de ser muy especial conmigo. Pero obviamente para mí era algo súper extraño. Yo decía, pues este hombre, ¿qué le pasa? Todo, mi mamá, mis papás, o sea, yo les contaba, hasta mi hijo decía, pero ¿qué le pasa a Mario Andrés? O sea, está rarísimo. Yo llegaba, él me encontraba acostada con el niño, los dos ahí durmiendo, y él me ponía como la sábana o me abrazaba cuando me veía llorando. Y yo recuerdo tanto, Ana, que él me decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo llorando le decía, nada va a estar bien, nada va a estar bien, porque usted se fue, porque usted nos dejó. Tranquila. Y él me decía, siempre me decía eso, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero yo no lo entendía. ¿Y tú qué sentías en ese momento? ¿Rabia, tristeza, dolor? ¿O sentías como una esperanza, un alivio? ¿O simplemente estabas nublada? ¿Qué sentía en ese momento Dariana en su corazón? Pues esperanza no, porque en mis planes no estaba como, o no anhelaba volver con él, pero sí veía ese cambio, nomás el cambio de actitud. O sea, con que él me hablara con respeto, para mí eso ya era demasiado. Como esa protección, que es lo que a la final uno busca como un hombre, ¿no? Que cuando uno le pase algo, él esté ahí acompañándolo y sea como esa fuerza que a veces uno necesita o no tiene, y más en ese tipo de situaciones. Yo creo que eso hizo que fuese más fácil la situación que estábamos pasando, porque, o sea, imagínate nosotros con el niño en la clínica y agarrados peleando. Sí, entonces obvio. No, el apoyo de él fue, o sea, todo el tiempo. O sea, él casi que trabajaba en la clínica, o sea, y hacía cosas que yo, o sea, hasta me daba dinero, que necesitas mercado, la niña, llévate el carro, ve por la niña, yo me quedo tranquilo. O sea, fue un apoyo muy, muy, muy grande, y yo me sentía pues bien, me sentía yo, wow, gracias Dios, porque pues eso hacía que toda la situación pues fuera mejor. Nos apoyábamos muchísimo. Obviamente me sorprendía mucho, pero pues en el fondo yo decía, pues qué bueno que él estaba como ahí. Sí, está como que actuando de esa manera, porque si no, de lo contrario, o sea, eso hubiese sido una pesadilla.
Y a la final uno cuando ve y reconoce a las personas son en esos momentos difíciles, en esos momentos en los que uno no sabe qué hacer, hacia dónde ir, cómo avanzar. Y bueno, y se empieza a dar la recuperación de Mateo. ¿Y qué empieza a pasar entre ustedes dos? Pues después de ese acercamiento y bueno, digamos que todo por la situación de Mateo, como por decirlo así o llamarlo, que no es así como excusa, después de que ya Mateo de pronto se recupera, ¿qué pasa entre ustedes dos? Él empieza con ese cambio y no fue solo en la clínica, sino que fue también cuando salimos de la clínica. Él empezó todo el tiempo pendiente de su hijo, entonces voy a ir a la casa porque pues está el niño, quiero verlo, quiero estar con él, voy a dormir con él. Yo tengo algo y es que yo no soy como de rencor, de odio, no. Entonces como que yo como que accedía pues a que él estuviera en el espacio ahí con el niño, además que en ese momento literal pues lo único era el bienestar sí, claro, de Mateo. Y pues de sus hermanos que pues todos disfrutaban en ese momento estar juntos. Entonces él empieza como a hacer invitaciones como que oye, vamos hoy a almorzar con los niños, vamos hoy a los termales con los niños. ¿Y tú qué crees que fue lo que pasó en él? O sea, ese cambio, ¿qué crees que fue lo que pasó? Yo creo que de pronto al ver a su hijo en peligro la vida de su hijo, yo creo que eso de pronto lo hizo recapacitar y empezó a ver las cosas de otra manera. Yo creo que Dios abrió sus ojos. Entonces él empezó, la verdad, me insistió muchísimo, duró mucho tiempo insistiendo hasta que yo accedí a compartir con él, pero era con mucho respeto, o sea, allá, exacto, pero pues él siempre como que lanzaba sus cositas, como insinuando, pero o sea, él duró muchos meses insistiendo, pero yo todo el tiempo lo rechazaba, o sea. ¿Y tú en algún momento pensaste o se te pasó por la mente como voy a volver con él, voy a darle una oportunidad? ¿O tú en ese momento estabas, no? No, yo eso ya lo había sacado de mi cabeza, volver con él, no. Yo sí le no era una opción. No. Yo sí le había dicho a Dios, yo le decía, Dios, yo este año ya quiero organizarme con alguien, pero que yo me pueda enamorar. Porque pues sí, había muchos hombres, pero no, que yo pudiera enamorarme, no. Sí, que te sintieras como otra vez como en ese hogar seguro. Entonces yo le decía, ya Dios, por favor, este año sí, ya me voy a volver a organizar, a estabilizar emocionalmente y a nivel sentimental, pero no, con él no, y él me insistía, yo le decía no, o sea, hizo o sea, la verdad, él empezó a demostrar con hechos sus cambios, o sea, fueron muchos sus cambios, y pues era chévere, me sentía yo agradable en el ambiente, sí, a gusto, pero no de decir, ay, sí, voy a darle una oportunidad, volver con él. ¿Y tus hijos de pronto no te decían, mami, regresa con mi papá, o que papá se quede en casa nuevamente? Ellos eran los más felices. ¿Y tú? No. Yo accedí a compartir los espacios con ellos, compartíamos, salíamos, pero yo todo el tiempo lo rechazaba. Yo le decía, yo con usted jamás voy a volver. Él me decía, aunque le diera una oportunidad, que por favor. Empezó a ir a la iglesia, o sea, tuvo una transformación, pero hay algo, Ana, que yo como que recordaba mucho en esos momentos, era que él anteriormente, yo recordaba ese buen esposo que yo tuve. Claro. Volvías como al pasado. Exacto. Entonces como que recordaba, pero como con ese temor, como que no, eso es porque está buscando, quiere acostarse conmigo o algo y ya. Okay. Pero sinceramente no estaba ahí disponible para decirle sí, te perdono, vuelve, no. Sí, ya estabas, mejor dicho, cerrada, digamos, como dice. Sí. Bueno, Dariana, yo les quiero contar a todas las personas que se están viendo en este momento que detrás de cámaras tenemos a Mario Andrés, que él es el esposo de Dariana, lo tenemos en este momento, y a mí me gustaría que él pudiera ingresar y nos contara ahora la otra versión, que es la parte de él. Uno a veces siempre se queda con una sola cara y a mí me gusta mirar siempre las dos. ¿Qué te parece si vamos a un corte comerciales y le damos la bienvenida a Mario Andrés para que nos acompañe y nos dé, mejor dicho, su testimonio? Claro que sí. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya volvemos. Bueno, y continuamos por acá. Ya tengo a Mario Andrés Varona, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana.
Bueno, Mario, yo quiero que nosotros hablemos un poquito y que nos cuentes ya más que todo como tu versión de qué fue lo que pasó, cómo te sentiste, porque siempre hay que ver, como decía anteriormente, las dos caras, ¿no? Entonces yo quiero saber desde la versión tuya, ¿cómo fue que tú llegaste a esa, digamos, infidelidad? Bueno, ciertamente los matrimonios sufren muchos problemas en Sí. casa y no son comentados. Nosotros los hombres hablamos poco y hablamos menos con nuestras esposas. Creo que es algo que debemos empezar a cambiar como hombres, ¿cierto? Porque nosotros nos llenamos de silencios, de lo que sucede en casa, y nos pasamos mucho más tiempo es en nuestros trabajos. Nosotros, hoy la sociedad está viviendo en el trabajo y va de paso por su casa. Entonces, pues ciertamente entre tantos silencios, tantas discusiones en ocasiones sin argumentos en casa, entonces ya se tornaba que el lugar seguro era el trabajo, ¿sí? Y entonces cuando empiezas tú a desear estar más en el trabajo que en la casa, pues ahí es donde se empiezan a abrir puertas que no se deben abrir. Nosotros vimos una situación que muy pocas familias lo viven, ¿cierto? Y es que mi esposa duró embarazada prácticamente como 2 años, porque salimos de un embarazo y ya estábamos en otro. Nuestros hijos pequeños, Mateo y Cristal, solo se llevan 1 año, ¿cierto? Y entonces fueron momentos que como hombre no lo comprendes, porque como hombre quieres ser atendido en la casa, ¿cierto? Porque la historia nos dice que somos los proveedores, el machismo, entonces deben estar todo el mundo detrás del varón atendiéndolo, ¿sí? Entonces, digamos que en los escenarios laborales encuentras como paz, entonces allá te atienden, te sirven el café, los de servicios generales, entonces hay otro rollo de vida allá. Entonces creo que eso fue el escenario que genera ver a otras personas idealizando otros escenarios cuando el que realmente debes amar es el de tu hogar. Cuando tú ves que todo se empieza a fracturar, porque Dariana en la entrevista nos decía que ella te manifestaba como que las cosas se estaban dañando, ¿qué está pasando con esta chica? Tú en ese momento simplemente como que no reaccionabas o lo dejabas pasar. Ciertamente no le damos importancia Okay. a esas pequeñas fisuras de las relaciones en los matrimonios. Digamos que tú sentías que igual la situación siempre iba a estar bien, o sea, como que no iba a haber como una fractura mayor como de separación, entonces simplemente hacías caso omiso, digamos. Sí, digamos que nosotros los hombres decimos que tenemos el control de las cosas. Okay. Yo controlo esta situación, esto lo controlo en la casa, vengo, trabajo, voy a la casa y lo controlo, ¿cierto? Entonces creo que un escenario fuerte que pasa en nuestra relación es nuestra vida espiritual, ¿sí? Se fractura también esa parte. Tú te empiezas a alejar también de la iglesia y de todo. En ese tiempo no. Cuando sucede nuestra separación, vemos que estamos en el mejor momento de la iglesia. Okay. Estamos en el mejor momento. Mi esposa está adorando, ensayando palabra en altar. Yo estaba liderando también servidores. Pero siente uno que se encuentra solo en la situación. Porque como que a los que se encuentran en los liderazgos no les pasa nada. No eso es lo que ustedes nada. sienten. Sí, entonces. Porque diferentemente todos los matrimonios y parejas en general siempre tienen sus problemas. Todos los matrimonios. Y nuestro matrimonio hoy también tiene sus inconvenientes, mucho menores. Y adicional de menores, los tenemos acompañados de Jesús. O sea, hoy ciertamente todas nuestras cargas las llevamos a los pies de Jesús y Él nos ayuda con todo. Bueno, y cuando ya todo se fractura del todo y digamos que deciden tomar la decisión como de separarse o de alejarse,
Dariana nos contaba que tú te fuiste a la casa de tu mamá por un tiempo y demás. ¿Por qué, digamos, tú no quisiste de pronto iniciar una nueva vida con la persona o con la chica con la que estabas de pronto hablándote en ese momento? No, porque nunca fue realmente una relación como Ok. tal, ¿sí? Fue de pronto un gusto, una atracción, y como hombre, digamos que en tiempo atrás la coquetería, coqueteaba, le coqueteaba a la muchacha, pero no una relación seria, ni con ella ni con ninguna. ¿Y por qué decías entonces irte del hogar y no digamos que luchar o tratar de arreglar las cosas en su momento a pesar de la situación? Por una barrera que como hombre ponemos que se llama orgullo. Okay. Porque en las discusiones siempre es váyase de la casa, en las parejas. Entonces nosotros pues ya habíamos tenido otras situaciones y yo dije, me vuelve a decir que me vaya de la casa y me voy. Ah, ok, o Y sea, esa fue como vez- la repetición que tú dijiste ya. Y esa vez no hubo discusión. Ok. Cuando fue ese momento, fue una noche, le dije, no te preocupes, yo mañana me voy, déjame dormir hoy y mañana salgo de la casa. Y no hubo discusión, ella dormía en un cuarto, yo dormí en el otro, dormí con los niños. Y al otro día yo salí a trabajar, que fue un lunes, lo recuerdo, muy temprano, eché ropa al carro y me fui. Pero pasan esa noche no dormí, pero pasan miles de cosas por la cabeza. ¿Será que si lo hago, no lo hago? ¿Me voy, no me voy? Los niños, pasan muchas cosas. Pero, no sé, es como si algo se te mete en la cabeza. Pero Tú usted, llegas de ¿cómo se le pronto- ocurre? ¿Por qué se queda otra vez? Usted puede solo, usted es el que provee, usted... O sea, uno de hombre se llena de orgullo y la autosuficiencia, que todo lo puedo o todo lo podemos como varones. Entonces creo que eso fue lo que en Lo que ese pasó. momento me dejaste como sobrepasó. llevar. Sí, me sobrepasó, que nos pasa, yo creo que a la mayoría de los hombres, nos dejamos llevar por el orgullo. Bueno, y tú sales, digamos, de tu hogar, se fracturan, se separan y digamos que tú, Dariana nos manifestaba que tú empezaste como a cogerle como cierto resentimiento, odio, fastidio, por decirlo así. ¿Por qué? Bueno, cada uno coge su camino. Ella empieza a sufrir mucho, Sí. Ella entra en una depresión. altísima, Ujú. altísima, donde yo a veces decía, eso no es cierto, Ok. todo eso es un show. Aunque tú pensabas que era como una manipulación de pronto de parte de Sí. ella para que tú no te fueras o regresaras al hogar. Sí, digamos. sí, sí. Y entonces en esos momentos que ella estaba, pues lo hacía, también estaban los niños, entonces eso me dolía. Y entonces en lugar de lograr acercarme, entonces me alejaba más, Ok. ¿cierto? Ella en ese mes, yo creo que fue el mes de diciembre, yo creo que todos los días me decía que regresaba a la casa. Pero entre más te dicen que vayas a la casa, tú más dices que no. ¿Y tú qué pensabas en ese momento, ya no por ella, sino por tus hijos que estaban pues viviendo, digamos, un escenario un poco caótico, de tristeza en su hogar? Yo se los entregué a Dios. Yo le dije, Dios, cuídalos, por favor que no les pase nada, porque pues Dari en esos escenarios de depresión tenía escenarios de suicidio, ¿cierto? De autolastimarse. Yo solo le pedí a Dios de que mis hijos sobrepasaran ese tiempo, de que los cuidara, que no les sucediera nada a ellos. Pero no, en ese momento decía que no iba a permitir que usara a mis hijos para manipularme y regresar a la casa, Ok. ¿cierto? Porque puede que suceda en muchos matrimonios, en muchas Sí, relaciones, que sí, sí, usan sí. a los hijos Como para un momento de manipular manipulación. a los esposos para que continúen. ¿Y tú en algún momento no pensaste de pronto llevarte a tus hijos? Sucedió tiempo después. Ok. Sí, sucedió tiempo después, ya como a los 3 meses yo pedí la custodia a mis hijos. El ICBF me dio la custodia a mis hijos. Yo fui padre luchón. Después, como en mayo, junio de ese año, me dieron la custodia y me fui a vivir con mis hijos a saber lo que realmente hace una mamá soltera, lo hizo un papá soltero. ¿Y Ya- cómo te fue con eso? Son momentos muy retadores, y ahí es donde empiezas a valorar más a la mujer, más a la esposa, más a la mamá,
Pues porque me levantaba a 4 de la mañana a hacer loncheras, a hacer uniformes, a hacer el almuerzo y dejaba el almuerzo listo para cuando los recogiera, irlos a dejar, recogerlos, darles almuerzo. Logré ubicar a una persona que me ayudara a medio tiempo para que estuviera con los niños mientras yo regresara. Pero pues ahí empieza uno a madurar realmente. Fue una etapa de madurez para lograr hoy amar todo lo que significa hogar y significa familia. ¿Tú en algún momento pensaste de pronto reconstruir tu vida con otra persona cuando pasó como toda esa situación? Dariana nos contaba que tú empezaste igual a salir, a hacer tu vida, pues como soltero, al igual que ella. ¿En algún momento de pronto quisiste rehacer tu vida? No fue buscar una pareja para rehacer mi vida, no. Sí, salí muchísimo, me volqué al licor, me volqué a los amigos, ¿sí? Pero no busqué una pareja para formalizar. Ya en el segundo año llegó una persona, ¿sí? Que realmente fue novia, por decirlo así, como 2-3 meses. Pero cuando teníamos escenarios con mis hijos, yo era muy sobreprotector. No permitía, que venga y le ayuda con la niña a vestirla, a hacer una moña. Yo tranquilo, yo lo hacía. Claro. Entonces yo ahí me di cuenta que yo no podía estar con otra persona estando mis hijos conmigo. Yo era el papá 100% en ese momento, entonces no me daba para poder estar en una relación con mis hijos. ¿En algún momento no pensaste en refugiarte más como a la iglesia, ya que ustedes son cristianos? ¿Por qué decidiste o optaste irte por el lado de salir, rumbear, tomarte como licor y acudir a todo eso? ¿Por qué no refugiarse en Dios y sí hacia el otro lado? Yo te cuento que iba a la iglesia los domingos, pero rumbeaba los viernes. Ok. Sí, y así lo hace yo creo que la gran mayoría. O sea, tú seguías acudiendo a la iglesia. Yo empecé a asistir en el mes de enero, nuestra ruptura fue en diciembre, y al año siguiente, finalizando enero, febrero, empecé a asistir a otra iglesia, a otra casa cristiana, que le doy gracias a Dios por estar ahí, porque estaba el mensaje, el buen mensaje, ¿sí? El buen mensaje del matrimonio, el hogar, del sacerdote de la casa. Pero como te digo, o sea, asistí a la iglesia, pero me iba a rumbear el fin de semana. Y ya ahí pasa a otro nivel espiritual. Entonces estaba en las dos bandas, ¿cierto? Y la misma palabra de Dios nos dice que no puede servirle a dos dioses. ¿Y tú sabiendo eso aún así seguías digamos que en las dos? Sí, claro, eso no lo puedo ocultar. Yo salía, rumbeaba. Ya el comienzo sí fue un tema de licor muy fuerte porque antes bebía mucho licor tomaba. Ya éramos más moderados, pero seguíamos rumbeando los fines de semana. Cuando tenía mis hijos no salía cada 15 días que mis niños estaban con la mamá. Pero igual continuaba la asistencia a la iglesia, no con la misma regularidad, no con el mismo fervor, no con la misma convicción, ¿cierto? Pero sí era un espacio para poder encontrar esperanza. Mario Andrés, ¿y qué pasó? ¿Cuál fue ese cambio que te hizo de pronto despertar a pesar de la situación que estaban viviendo con Mateo? ¿Qué pasó dentro de ti? ¿En qué momento tú dices, oiga, voy a cambiar, voy a recuperar mi hogar? ¿O qué fue lo que pasó dentro de ti? No fue de manera automática. Como te decía, yo continuaba asistiendo a la iglesia y siempre había un buen mensaje. Después, cuando estaba con una pareja, que tuve como 2 meses, también asistía a la iglesia con ella y siempre estaba el buen mensaje. Pero en mi interior yo decía, yo quiero eso. Una de mis frustraciones es no tener el hogar. Por eso un tiempo que yo sentía una reacción negativa ante Dariana, era porque me estaba frustrado uno de mis proyectos, que es la familia. De pronto como la rabia y como que no se te pudieron dar las cosas como querías. No se da ese proyecto maravilloso que es el hogar, la familia. Entonces también sentía esa frustración.
Y asistiendo a la iglesia, luego tendré que hablar con él. Ya le dije que quería hablar con él. Un conocido, un amigo, llega con su esposa y con sus hijos y se hacen delante de la silla en la iglesia. Cuando yo veo esa foto, que llega él con su esposa y con sus 2 hijos, yo dije, eso es lo que yo quiero para mi vida. Y a veces somos ejemplo simplemente con estar. Y esa familia fue el ejemplo para mí. Tú la viste y te recordó, mejor dicho, el hogar que tenías. Exacto. Y lo que yo quería, y lo que quiero, y lo que hoy vivo, porque hoy lo vivo así. Y entonces cuando se presenta la situación de Mateo, digamos que eso fue, ¿tú crees que ese de pronto fue como eso que Dios les envió de pronto para unirlos más a ustedes, como para que se viera como ese acercamiento? Ciertamente todos los que amamos a Dios, lo que pasa nos pasa para bien y los debemos tomar de esa manera. Yo finalizando el año 2024 ya estaba más cerca de la casa de Dios, estaba mucho más orando un poco más, con más fervor. Cuando veo esas escenas de esta familia, yo decía que quería eso, entonces empezaba a orar por ello. De repente pasa lo de Mateo y pues hay una oportunidad para estar más cerca de la mamá de Mateo. Y yo empecé a hacer de manera natural lo que tenía que ser, el papá de Mateo. Sí. Y en medio de esa paternidad, pues está la mamá. Entonces tú no puedes ser un buen papá y un mal esposo. Claro. Entonces empieza a actuar la palabra de Dios en mi vida. Y otra cosa que también se dio, que me pareció también curioso, es que nunca se pudieron como tal divorciar legalmente. Siempre pasaba algo, nunca pudieron llegar como al divorcio como tal. Sí, claro, dentro de esa ruptura pues legal de pareja, al mes yo contraté abogada para que se hicieran los papeles, pero algo pasaba. Se perdió una plata ahí con la abogada porque no había. Esa plática se perdió, ¿cierto? Y a nivel legal hubo muchas situaciones. O sea, como hombre hice todas las cosas mal que un hombre puede hacer en un divorcio. O sea, todo. Okay. O sea, yo me porté súper mal. Llegué a demandar a la mamá de mis hijos por alimentos. O sea, realmente estaba en otro escenario de vida. Claro. Te dejaste llevar de pronto por toda esa frustración, rabia que tenías en su momento. Ana, y además de que hay un tema, que hay una guerra espiritual todo el tiempo y a veces nosotros como humanos no lo comprendemos. Y es que el mundo de las tinieblas realmente se levanta. Y cuando tú tienes un propósito en Dios, ahí el demonio te ataca más. ¿Y eso fue lo que te pasó a ti? Sí, yo estoy completamente seguro que me nubló el corazón. ¿Cómo hacer de pronto para que eso no le pase a una persona? De pronto ahorita te están viendo y dirían, de pronto alguien está pasando eso en este momento o se está sintiendo como tú en ese entonces. ¿Qué le dirías tú a esa persona o a ese hombre que está viviendo ese momento incómodo y no sabe qué hacer? Realmente que le entregue todo a Jesús. La oración es un arma sobrenatural, realmente sobrenatural. Encontrar una conversación con alguien, con el Espíritu Santo que no te juzga, que no te señala, que recibe todo lo que tú tienes en tu corazón, ahí es importante entregarlo todo. Y la gente dirá, pero ¿y cómo me hablará él a mí? Pues hay un libro maravilloso para poder leerlo, para poder ver las promesas que hay para nosotros, que es la palabra de Dios. En la Biblia está todo lo que necesitamos. Ahí te dicen que debes morir por tu esposa para que ella viva. La palabra nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Jesús amó a la iglesia. Eso lo encontramos en Efesios.
Y Jesús murió por la iglesia. Y es ahora morir a nuestros deseos, a nuestras intenciones, para que nuestra esposa pueda estar bien. Así es. ¿Y qué hubiera pasado si de pronto en ese momento Adriana no hubiera aceptado? Digamos, tú ibas, digamos que a la fija que ella te iba a perdonar. No. Porque en ese momento del hospital ella nos comentaba que ella era no, no, no y no. Tú en ese momento que nunca llegas a pensar, y si de verdad no me perdona, o si no reconstruimos nuevamente nuestro hogar, ¿lo llegas a pensar o no se te veía nunca a la mente? No estaba dentro de mis planes, porque realmente ya no eran mis planes, eran los planes de Dios. Ella me rechazó muchas veces en la cara, me lo gritaba. Sí. Y en otro tiempo hubiera levantado más la voz y se hubiera organizado otra vez una pelea. Pero yo sabía que no era ella la que estaba respondiendo. Era el ser humano dolido, lastimado, fracturado, humillado. Esa persona era la que estaba siendo reactiva ante mi propuesta. ¿Y cómo recuperar o cómo sanar eso que ya se fracturó? Eso se sana de manera permanente. No hay forma material de sanarlo. Eso no se sana ni con un viaje a San Andrés, no se sana dándole un carro, dándole un apartamento. Eso no se sana con dinero. ¿Cómo empiezas entonces tú a sanar esas heridas de Adriana y volver a consolidar su hogar? Determinándome a ser el varón que mi esposa necesita. Es una determinación como hombre, como papá, como esposo. Realmente cuando tú empiezas a creerle a Dios de que Él va a entregarte todo lo que tú le pidas en oración, tú empiezas a ser obediente a Dios. Porque aquí hay dos situaciones: las personas que creen en Dios y las personas que obedecen a Dios. Okay. Entonces, ¿tú en cuál estás? ¿Tú quieres realmente la paz y la tranquilidad? Obedécele a Dios. Y yo empecé a obedecerle a Dios. ¿Cómo empieza uno a obedecerle a Dios? Alejándose de lo que te va a hacer daño. ¿En algún momento de pronto pensaste en desistir? Yo me imagino que todo eso es un proceso, ¿no? De sanar, de perdonar, pero me imagino que habían picos en el cual de pronto Adriana te sacaba de quicio y tú decías, ¿será que sí está haciendo lo correcto? ¿Será que sí es mejor continuar o dejar así? ¿En algún momento pensaste en desistir? Muchas veces. Y eso pasa en todas las parejas, en todos los matrimonios. No hay un matrimonio perfecto, no lo hay. No hay personas perfectas, no lo hay. El único perfecto fue Jesús, es Jesús. No hay personas perfectas. Somos perfectibles, todo el tiempo estamos buscando la perfección. Y hay que buscar ser santos, como Jesús fue santo en la tierra. Pero claro, momentos en los que te desinflas por respuestas, por actitudes, por escenarios en la casa. Pero ahí es donde recuerdas de que siempre vamos a tener aflicciones en la tierra. Siempre. Por muy espiritual que estés, siempre vas a tener aflicciones, problemas. Y ahí es donde se fortalece tu fe. Ahí es donde se fortalece tu espíritu. Cuando digo determinación, es realmente determinarse a ser buen esposo, a ser buen papá, a ser buena pareja. Así hayan problemas, claro que van a haber problemas. Todos vamos a tener problemas en nuestros matrimonios. Quien le venda una solución sin problemas, eso no existe. Pero te van a decir, o te podemos decir como pareja, de que la pueden solucionar. Actualmente, ¿cómo es la relación con Adriana? Creo que es el mejor momento de nuestro matrimonio. De todo lo que han pasado. Sí, claro. Claro, porque es un nuevo amor. ¿Tú consideras que de pronto debió haber pasado todo lo que pasó para llegar a este buen momento, como lo dices?
Es algo ¿Tenía que haber pasado eso? ¿Qué dices? ¿Qué piensas tú? Yo en la palabra dice que Dios lleva a sus hijos a los desiertos para poder ser dependientes de Él. Yo nazco en una familia católica, mi familia es católica, y el asistir a la iglesia se hacía pues de manera repetitiva los domingos. Yo me bautizo en gozo en el Espíritu en nuestra iglesia y había recibido el Espíritu Santo y estábamos en el mejor momento, pero faltaba algo. ¿Qué sentías que faltaba? No sentía, yo no sentía nada. Ok. Pero Dios sí tenía en su plan que a ese varón había que ponerlo a sufrir de alguna manera, para que definitivamente ya dependiera al 100% de él. Entonces, yo lo digo, a mi esposa no le gusta decirlo, es que era necesario el desierto. Y ese fue un desierto de 2 años. Fue nuestro desierto. Por eso, el año pasado, en el desierto, le pedí nuevamente que se casara conmigo. ¿Y cómo fue eso? Estábamos en el desierto con unos pastores de Costa Rica, con el pastor William Magaña, en donde le dije, ya estando allá, le dije, pastor, aquí traigo un anillo de compromiso, ¿cómo lo hacemos? No, listo, acá no vamos a hacerlo cuando estemos allá dentro. Bueno, como hacemos ella también. Ella ni se lo esperaba. No, ni ella, nadie se lo esperaba. Tenemos una marca también de Vital Health de suplemento, entonces no vamos a hacer como un tema de lo que ustedes hacen y ahí usted se arrodilla y bueno, listo. Y ahí les propuse otra vez matrimonio en el 2025, el año pasado, iniciando. Y me dijo que sí, menos mal. Claro, me imagino que ella lo toma con una gran sorpresa y pues qué felicidad saber que nuevamente tú quisieras como renovar los votos, por decirlo así. ¿Y ahí estaban tus hijos con ustedes también presentes en ese momento o estaban solo los dos? Sí, estaban los niños, estaba Mateo con nosotros, Cristal, estaba el pastor William Magaña, estaba mi cuñado. Fuimos a pasear al desierto con ellos a conocerlo y fue el mejor escenario. Hay un video en nuestras redes sociales donde sí, lo pueden ir a ver. Lo está viendo también en este momento. Y pueden ver que el escenario, como el cielo se puso lindo, no, fue espectacular, porque ahí le estamos diciendo a Dios que Él lo puede todo. Bueno, ¿y qué pasó con las familias? Cuando se fractura todo, eso siempre que uno tiene de pronto una pelea con su pareja, las familias también se meten, se fracturan y demás. Después, ¿cómo hacen para que ya calmar todo? Me imagino que de lado y lado. Bueno, ese es un tema por continuar en la restauración. Mi familia me apoyó al 100% cuando yo me separé, ¿cierto? Todos se pasaron a protegerme, ¿sí? Y cuando les digo a ellos en una reunión de hermanos que yo había tomado la decisión de recuperar a mi esposa y a mis hijos, algunos no estuvieron de acuerdo, pero es una decisión personal. Uno para un matrimonio necesita nomás a la esposa y a sus hijos. Uh-huh. Uno no necesita ni a los hermanos, ni a los sobrinos, ni a la mamá, ni al papá. Lo más importante es tu familia, es tu hogar. Entonces primero hay una pirámide para la vida: Dios, tu esposa, tus hijos y los demás, ¿cierto? En este momento, digamos que con mi familia no hemos tenido una relación igual que antes, ¿sí? Porque yo me decidí a recuperar a mi familia, a mi hogar, que es mi esposa y mis hijos. A ellos los amo, les apoyo, les llamo, nos comunicamos por un grupo, pero mi prioridad es mi esposa y mis hijos. Ya se dará el tiempo, se darán los escenarios, los momentos para compartir todo si se llegan a dar. Entonces, digamos que eso hoy a mí no me quita el sueño, ¿cierto? Porque hasta lo dijo el mismo Jesús: mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, tenemos una familia muy grande en Cristo. Mis pastores son mis suegros, entonces con ellos también fue necesaria una restauración de palabra, de confianza. Hoy, para la gloria de Dios, con ellos la comunicación es muy buena. Han sido
personas que siempre han estado ahí, dando una palabra de fe, una palabra de aliento, de esperanza. Siempre han tenido un buen consejo, entonces creo que lo más importante es mi esposa, mis hijos y que Dios esté con nosotros. Bueno, Dariana me contaba también fuera de cámaras que ustedes en este momento, después de que regresan y pues hacen toda la parte de sanación de los dos, porque eso es mutuo también, de tu lado también, ustedes quieren empezar a dar como charlas o testimonios a otras parejas. Cuéntame un poquito de eso. Sí, creo que lo que hemos vivido es para que lo eviten, es para que lo puedan sobrellevar y es para que tomen decisiones. Te dije hace un momento que hay una guerra espiritual y hay un escenario que es la destrucción de las familias. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Que cada vez son menos matrimonios y los matrimonios que hay duran 2, 3 años y se van todos a la separación. Hoy en día ya los matrimonios no se casan o simplemente ya no progresan, digamos. Porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Si como pareja no logramos cimentar nuestra relación en Cristo, en la roca real, para que sea fuerte, cualquier brisa va a tumbar ese hogar. Donde pase una tormenta como la que pasó acá en Neiva, realmente se lleva todo. Eso sucede cuando no están bien cimentadas, ¿cierto? Cuando no hay un hogar que están en oración, que están basados en la confianza, que están basados en la lealtad, ¿sí? Sí. Hay relaciones que hoy están sufriendo conflictos y quien más tiene la responsabilidad de que ese conflicto se mengüe, de tener una respuesta blanda, liviana, es el hombre, es el sacerdote. Pero para los hombres es difícil aceptar su culpa, aceptar su error o decir, yo me equivoqué, perdóneme. ¿Por qué crees que eso es difícil para el hombre? Por la tradición que tenemos, porque nos han encerrado en que este es un país machista, en que el hombre es el que puede, porque la historia así lo ha demostrado, porque si un hombre es infiel no pasa nada, si una mujer es infiel, ella sí es lo peor. No, hoy yo me reúno con amigos a hacer deporte, a jugar fútbol y me comentan, uy, es que me vi con una muchachita, y yo le digo, no haga eso, no lleve maldición para su casa, no lleve energías negativas a su casa. Y ciertamente es algo que queremos, o sea, queremos ayudarles a evitar lo que nosotros pasamos. Yo pasé un desierto de 2 años y en ese tiempo también bajo el estado de licor pensaba, y le decía, pero esto no es vida para mí, yo prefiero coger el carro y tirármele a un puente, irme contra un muro. ¿Tú también en ese momento tuviste de pronto escenarios de pensar en ese tipo de cosas? Sí, claro, eso pasa por la mente. Lo único que quiere el diablo es matar, robar y destruir. Y eso pasa por la mente de muchas personas. Muchas personas. Lo que pasa es que de pronto el hombre es más fuerte en ese tipo, digamos las mujeres nos quebramos más, lloramos más, pero el hombre también, lo que tú decías del silencio, ¿no? Se guardan más las cosas. Sí, y la invitación es a que si quieren hablar con un hombre sin rodeos, que me busquen. ¿Y dónde te buscan? Estoy para escucharlos, estoy para levantarlos, estoy para decirles que eso también pasa, no es para siempre. Las tormentas pasan y viene la restauración. Me pueden encontrar, bueno, a mi número de celular, a mi WhatsApp, ¿cierto? A mis redes sociales, Mario Andrés, en Facebook y en Instagram. Ahí estaré atento. Me han escrito, hemos hecho algunas consejerías,
y estamos para apoyarles. A veces las conversaciones son fuertes porque Claro. no quieren escuchar, diga que se equivocó, pida perdón, nos cuesta, pero es de la única manera. Primero aceptar a Dios, aceptar a Jesús como el mejor escenario para descansar y luego empezar a restaurar paso a paso. Primero nuestro corazón y luego el corazón de nuestra pareja. Y entonces eso es a lo que ustedes se quieren ahora como empezar, como un proyecto juntos que tienen. Es un proyecto juntos, es un proyecto de vida hoy. Nuestro ministerio es un ministerio para levantar parejas, levantar matrimonios. Necesitamos matrimonios sanos, porque matrimonios sanos son niños estables. Es que no es solo la restauración de la pareja, es la restauración de una familia, de una nueva generación, de generaciones hoy quebradas, de niños que no se sienten acompañados, que no se sienten amados, porque no está su papá, porque no está su mamá, porque hay gritos, porque hay insultos, porque hay soledad, porque no hay fines de semana en familia. Se necesita la restauración del hogar. Si tuvieras a María Andrés de esa época cuando pasó todo el problema, la situación donde ella los encuentra, los ve en el carro, ¿qué le dirías si estuvieras acá al frente? No se meten en boberías, porque son boberías. No se meten en líos. Hoy mi esposa, la clave es mi celular, es el rostro de mi esposa. Okay. Con decirte eso, o sea, no hay mejor lugar que el hogar. El hogar es lo que te trae paz. Es ahí. El hogar es el remanso de paz de todas las personas. Porque cuando en tu hogar hay conflicto, hay discusión, hay mentira, tú no quieres llegar a la casa. ¿Tú crees que, yo sé que muchas parejas han pasado o han vivido el tema de infidelidad, ya sea que lo hayan superado o hayan terminado del todo? ¿Tú crees que eso en realidad sí se puede llegar a sanar del todo? Porque ¿qué pasa? Hay veces cuando yo ponía un ejemplo, digamos, yo cojo el vaso y está perfecto, ¿no? Y lo rompo. Y luego trato de pegarlo, pero igual quedan esas grietas. ¿Tú crees que uno del todo, ya sea de lado, puede llegar a sanar al 100%? Yo voy a coger ese vaso que tú dañaste y en lugar de esa cera, para pegarlo, voy a coger oro líquido y lo construyo. Y uno las piezas con oro. ¿Cuál vaso vale más ahora? ¿Un vaso bueno, nuevo, recién de fábrica o el vaso que restauré con oro? Con oro. ¿Cuál va a costar más? El de oro. Claro. El que tiene oro. Porque la restauración va a ser una restauración real. Porque las heridas van a quedar. Claro. Pero si tú logras restaurarlas con un valor agregado, esas heridas van a ser tu testimonio. Y con ese testimonio tú le vas a poder ayudar a otras personas. ¿Qué hacer en ese momento cuando estás en la discusión y se te viene a la mente aquel suceso que pasó? Que es lo que normalmente nos pasa a muchas mujeres y a muchos hombres también. Pues ahí es donde debemos pegarnos a la palabra de Dios, donde dice que en Él somos nuevos. Y cuando hay algo nuevo, no puede haber nada atrás. Entonces, cuando nos determinamos a estar en Jesús, cuando nos determinamos a ser personas nuevas, debemos olvidar todo pasado. También lo dice la palabra de Dios. Y olvidar es eso, olvidarlo. No Dejarlo es atrás de dejarlo verdad. atrás de verdad. Es ahí donde vamos a encontrar la restauración. No que estamos bien, pero ¿se acuerda usted que en el 1998 usted por allá? No. Y ahí va la madurez de las personas. Total. Es basados en la madurez. Porque es que hasta los carros nos dan la enseñanza. ¿Con qué espejo miras más? ¿Cuál es el espejo más grande de un vehículo? El que está adelante. Para mirar atrás es así de pequeñito. Sí. Entonces ni siquiera lo necesitamos ahora.
Sí. En ese nuevo vehículo que vas a andar no necesitas un retrovisor, no necesitas mirar atrás. Y entre más te alejas de un punto, ya va a ser invisible. Es una determinación, Ana. Hay que sanar nuestros corazones, entregándole todo a Jesús, para poder olvidar todo atrás. Y en la palabra de Dios dice que Él olvida nuestros pecados. Y si los olvida Dios, ¿nosotros quiénes somos para recortar los pecados de alguien más? ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quién nos da ese derecho legal para juzgar a otro? Ahorita llega Semana Santa y muchas personas van a ver una historia de Jesús, la prostituta que llega a ser juzgada. ¿Y Jesús qué les dice? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así es. Qué bonito mensaje que nos deja no solamente a mí, sino a todas las personas que nos están viendo en este momento en Neiva, Iquira, Aipe y Garzón. Para mí fue un placer haberte tenido el día de hoy acá. Yo sí quería ver el otro lado de la cara, ver el otro testimonio, y qué bien que nos hayas dado la oportunidad de tenerte acá y también haberte escuchado el día de hoy. Claro que sí, y sé que no solo en los municipios que mencionas, sino en todo el mundo, porque hoy pues la tecnología, las redes sociales, los canales virtuales nos hacen llegar a muchos territorios. La invitación es a que entreguen sus corazones, entreguen el control a nuestro Padre Celestial. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, La Tarde Ran al Piso con Ana Garzón. En YouTube, La Tarde con Ana Garzón. Y recuerden que tenemos un nuevo canal que es Spotify. También nos encuentran como La Tarde con Ana Garzón. Les mando un besito y chao, chao. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. La Tarde con Ana Garzón. Aquí encontrarás historias que te inspiran, te hacen sentir y te dan herramientas reales para tu día a día. Podcasts de entretenimiento, música y espectáculo.